La Biblia dice que una de las claves del crecimiento en nuestra vida es retener. Cuando Jesús le dijo a una iglesia, dije, retén eso. O sea que hay cosas que la tenés que retener en tu vida. ¿Vieron esos consejos que te quedan para siempre? Que son buenos y los retenés, te van a ayudar toda la vida. O sea, hay cosas que las tenés que aprender a retener. Por eso Satanás, una de las cosas que hace, y Jesús dijo en la parábola del sembrador, es que viene y quiere robar la semilla. O sea, que no retengas aquello que fue sembrado en tu vida. Por eso tenemos que cuidar lo que oímos, porque Jesús dijo que según cómo oímos, es como vamos a ir creciendo. O sea que si será importante oír, atender claramente a la palabra de Dios. Y hoy, tengo acá este osito, pero se lo voy a tirar a mi esposa, así quedo bien con ella ahí. Quiero hablar acerca de ser irresistibles para Dios. Amén. Ser irresistibles. O sea, hay personas o actitudes que si nosotros las vivimos, Dios no se puede negar a respondernos ni a hacer algo a favor nuestro. Y yo quiero mostrarles dos cosas que en el caminar con el Señor he ido entendiendo, que te volvés irresistible. Si caminás en eso, Dios no se niega contigo. Porque hay que entender que hay actitudes que Dios resiste y aún personas que Dios resiste. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, aunque sea su hijo. Si hay un hijo de él que comienza a caminar en la soberbia, Dios va a resistir esa actitud. Pero dice Hebreos capítulo 10, verso 22. Vamos a comenzar en este viaje de las Escrituras y vamos a ir creciendo en... El tema es que tenemos que desear ser irresistibles para Dios, ¿verdad? Esto es como... Voy a comparar un poco cuando alguien quería conquistar a la que ahora es su esposa, bueno, los jóvenes, a la que será, que uno se quiere volver irresistible, ¿no? Que pueda atraer a la otra persona, sea con palabras, con un lindo perfume, no sé, con llevarlo a tomar un helado, lo que sea. Pero hay actitudes de nuestro corazón que se traducen en acciones que nos volvemos así para con Dios. Y Hebreos capítulo 10, verso 22, dice así: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y estas dos cosas son claves, la sinceridad y la fe, las dos cosas. Y yo he entendido esto, hermanos, que la santidad viene por ser sinceros, porque el que santifica es Dios. Cuanto más sinceros somos, más Dios nos limpia, más Dios hace transformaciones. ¿Por qué Jesús detesta tanto la hipocresía? Porque la hipocresía impide que Dios te transforme. Toda actitud o síntoma de hipocresía, Dios no puede trabajar con esa persona. Entonces dice, acerquémonos con un corazón sincero. ¿Y qué quiere decir esto? Que si estás mal, estás mal. Pero por lo menos sos sincero que mostrás que estás mal. Pero lo feo es estar mal y mostrar que está todo bien. Entonces, hoy vamos a recorrer cómo el Señor quiere que tengamos dos actitudes clave para que su presencia, su Espíritu, nos ministre continuamente y seamos irresistibles para Él. En el Salmo 51, vamos a ir a David, allí, Salmo 51, versículo 17. La primera característica o cualidad que tenemos que desarrollar es la humildad o humillarnos, que es algo que no aprendimos, no es que nacemos así, humildes. Y la humildad se aprende. Diga conmigo, la humildad se aprende. No es que, algunos son humildes y otros no. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. O sea que la humildad se aprende de otra persona. Y uno tiene que crecer en humildad. Crecer, se puede crecer en ser humilde. Ahora David, en el Salmo 51, es un salmo donde él había metido la pata horrible. Ayer lo hablamos un poco. Había adulterado, mentido, había mandado matar al esposo de la mujer, y encima quería ocultarlo. Y el salmo, creo que es el 32, no recuerdo ahora, que es un salmo donde él dice, en cuanto callé se envejecieron mis huesos. O sea, en cuanto no fui sincero, no reconocí mi pecado, Dios no pudo hacer nada. Es más, me trajo culpa, vergüenza.
porque eso es todo lo que trae cuando no somos sinceros. Pero dijo esta clave David, Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No se puede resistir Dios. En otras palabras, al que muestra un corazón contrito y humillado, dice que Dios no va a despreciar jamás. Y eso lo dijo David cuando andaba mal. O sea que tenemos que aprender a humillarnos ante el Señor. Aprender a humillarnos y aún a veces ante otras personas. Yo le contaba al pastor estos días que yo tuve una intervención equivocada con una persona, una actitud que no estaba bien. Y lo hice delante de un grupo. Y en un momento entendí del Señor que el perdón tenía que ser delante de las personas también, porque si ofendí delante de las personas, el perdón también tiene que ser delante de las personas. No es que, bueno, después aparte yo le digo que me perdone, pero si tengo la oportunidad, si ofendí en un nivel así, tengo que pedir perdón y tener la humildad de reconocer que estuve mal. Y esa parte de humillación, Dios trabaja con tu imperfección y con mi imperfección. Cuando salta esa imperfección, tenemos que aprender a ser humildes. Hay uno solo perfecto, siempre le digo a mis hijos, y no es papá, es Jesús. Papá se equivoca, tiene que pedir perdón. Y es más, le digo a los padres, yo lo hago con mis hijos, cuando erro les pido perdón. Si grité indebidamente, si fui injusto en algo, en una corrección, posteriormente voy y hablo personalmente con quien estuve mal de ellos y le pido perdón. Para que sepan que papá se equivoca y que papá también pide perdón. Como cualquiera que tiene que hacerlo. Que tener la autoridad no quiere decir no equivocarse. Entonces, David dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás. O sea, te volvés irresistible. Cuando vos te humillás, y Dios sabe cuando te humillás. Dios sabe cuando uno doblega su corazón, doblega su espíritu. Y es impresionante que Dios, no importa en el pozo que uno esté, Jesús dijo que cualquiera que se humillare, cualquiera, diga conmigo, un cualquiera, ¿verdad? Cualquiera, dijo Jesús, que se humilla, va a ser levantado. Cualquiera, y no importa la circunstancia que estés. Como David, aun cuando metió la pata, le erró, falló, cualquiera que se humilló, Dios lo levantó. Pero cualquiera que se mantuvo soberbio, orgulloso, terco, Dios nunca lo levantó. Entonces tenemos que aprender a ser irresistibles para Dios. ¿Cómo? Ser humildes. Aprender a humillarnos. Cuando nos equivocamos pedimos perdón rápido. Cuando le erramos tenemos que humillar nuestro corazón. ¿Por qué pasar tiempo poniendo duro el corazón? Porque una de las cosas más peligrosas es que el corazón se puede poner duro en un momento. Por eso dice la Biblia, cuando oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón. O sea que el corazón se puede cerrar de tal manera donde nosotros no permitimos el cambio, no permitimos la transformación. Mire, si será importante humillarse y que Dios dice que Dios no va a despreciar al que se humilla, a cualquiera, ¿verdad? Le voy a mostrar algo que para algunos, alguna teología les va a quebrar un poquito la cabeza, pero acompáñame a Marcos capítulo 5, versículo 6. La Biblia dice que cualquiera que se humillare, ¿verdad? Dijo Jesús. Dijo cualquiera, ¿verdad? Y un día el Señor, yo tenía esta interrogante en mi corazón, porque este relato habla de un hombre que estaba endemoniado y tenía como más de 2000 demonios. Es horrible lo que un cuerpo puede residir, ¿no? Que tenía más de 2000 demonios una persona. Y cuando Jesús llega a la orilla de esa ciudad de Gadara, de esa región, dice que viene corriendo este endemoniado, o los demonios, porque ya era una enajenación, es el único ejemplo que da la Escritura de enajenación, o sea que en las 24 horas el demonio tenía la voluntad sobre esa persona. Tanto que andaba desnudo, hacía cosas en los sepulcros, gritaba, y la gente no podía pasar por toda esa región por el miedo que él impartía. Y Jesús fue a esa región a mostrar que él tiene autoridad sobre todo. Y dice la Biblia que esos demonios vinieron corriendo a través de esa persona. Dice en Marcos capítulo 5, le dije verso 6. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió
¿Y qué dice la Escritura? ¿Quién se arrodilló? ¿Quién se arrodilló? Los demonios. Son los únicos demonios en la Biblia que veo que fueron y se arrodillaron ante Jesús. Son los únicos. No hay otro caso en la Biblia que muestre esto. Van y se arrodillan. ¿Qué significa arrodillarse ante Jesús? Reconocen quién es Jesús y por eso hacen la actitud de humillación. Aunque los demonios no tienen jamás perdón, porque son ángeles que se rebelaron, no quiere decir que no sepan quién es Jesús y no quiere decir que no reconozcan su autoridad. El tema es que ellos no tienen perdón. Ya no hay tiempo para el perdón para ellos. Ahora, estos demonios van y se arrodillan ante Jesús, ¿no? Y la Escritura sigue diciendo: y clamando a gran voz dijeron: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque les decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y es el único que Jesús tiene una conversación así, le pregunta cómo se llama, le dice: Legión me llamo porque somos muchos. Dice: y le rogaba que no los enviase fuera de esa región. Y estaba allí cerca del monte, estoy en el verso 11, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Hasta le hicieron una petición: no nos saque de esta región que está buenísima, ¿no? Y le hacen una petición a Jesús: envíanos a los cerdos. Y la Biblia, ¿qué dice? Que Jesús le dio permiso. Yo creo que fue porque se humillaron. Jesús le respondió una oración a los demonios. ¿Por qué? Porque ellos cumplieron un principio de humillación. No hay perdón para ellos, pero no quiere decir que no se puedan humillar. Y dice que se arrodillaron ante Jesús y le pidieron. Y quiero decirte esto: si Jesús les concedió la petición a demonios que no tienen perdón y se humillaron, ¿cuánto más el Padre va a conceder peticiones a sus hijos que se humillan ante su trono? Así que es impresionante esto. Cuando Dios me hizo dar cuenta de esto, dije: wow, si será fuerte quien se humilla. Se vuelve alguien irresistible para Dios quien se humilla. Hay milagros, varios milagros en la Biblia que tienen que ver con personas que se humillaron, que parecía que Jesús no los atendía. Por ejemplo, para los que están escribiendo, escriban esto nada más. Creo que es la mujer sirofenicia, en Mateo 15, verso 25. Es una mujer que empieza a gritar detrás de Jesús: atendeme que tengo mi hija mal y está atormentada. Y Jesús dice que no le da corte, ¿no? Y es más, hasta los discípulos de Jesús decían: por favor, despedile, que está como loca gritando atrás. Son tremendos los discípulos de Jesús, ¿no? Imagínense, tremendos ayudantes. Una intercesión tremenda hicieron por la mujer. Echala de una vez. Imagina, si estaría pesada la mujer, que los discípulos no aguantaban más los griteríos y dijeron: echala de una vez. ¿Y saben qué hizo ella? Ella salió corriendo atrás de Jesús y se inclinó delante de Jesús. Jesús iba caminando, ¿eh? Iba caminando y ella sale corriendo y se inclinó. Y ahí cambió todo. Ella se inclinó ante él y está la conversación aquella que Jesús le dice: no está bien quitar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Y ella dijo: igual una migaja es suficiente para que... Y ahí Jesús, se unieron las dos cosas, humildad y fe. Y ahí explotó el milagro. O sea, volverte irresistible para Dios es que en tu casa te humilles. Que Dios te vea humillarte delante de Dios por tu familia, por el bien de tu familia, por salir adelante, pero humillado. Porque todo aquel que Dios ve humillado ante Él, Dios lo va a levantar. ¿Sabe por qué yo veo que muchas personas no salen adelante? Porque mantienen el orgullo. Y es tremendo el orgullo. Todos tenemos que luchar con ese monstruo feo. Mayor, menor medida, es así.
aún con la obstinación, que es un pecado, yo creo que de los más sutiles dentro de la iglesia. ¿Sabe lo que es ser obstinado? Es lo que nosotros llamamos ser terco. Y quiero que me acompañe 1 Samuel capítulo 15, verso 22, porque creo que el Señor quiere hablarte de esto, de la obstinación, que es contrario a este principio de humillarte y ser humilde. Es contrario. Porque hasta nosotros, yo veo que en la cultura uruguaya tomamos la obstinación como algo liviano, ¿no? Algo como que, bueno, sí, aquel es reterco. Como, es livianito, ¿no? Pero para Dios no. Miren, 1 Samuel 15, 22. Dice, verso 23, perdón. A ver. Así, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, rebelarse es como ser un adivino. Lo iguala el Espíritu Santo. Pero también dice, como ídolos e idolatría, la obstinación. Y lo evangélico con el tema de los ídolos, enseguida los vamos a los yesos, ¿no? Pero el Espíritu Santo dice, como ídolos e idolatría es ser obstinado. ¿Y qué es ser obstinado? Un día aprendí de un hombre de Dios que le preguntó al Señor, ¿por qué es tan grave para ti que alguien sea obstinado? Y el Señor le dijo, porque esa persona, cuando yo le digo que cambie, prefiere su método antes de obedecerme. Por eso en las iglesias el tradicionalismo a veces se vuelve en obstinación. Entonces, no, lo hemos hecho durante tantos años así. ¿El Espíritu Santo quiere hacer otra cosa? No, durante años lo hemos hecho así. Y moriremos haciéndolo así. Sin Dios, ¿no? Pero obstinaditos. ¿Verdad? Entonces, cuando hay obstinación, la obstinación crea métodos, porque por años lo hiciste así. Por años yo vengo haciendo. Miren, la obstinación hasta puede hacerte perder milagros. Y estábamos cantando eso recién. En Segunda de Reyes, capítulo 5, nos habla de Naamán. Naamán era un general del ejército sirio que le habían dicho que si iba a Israel un profeta lo podía sanar. Y fue con una pompa. Yo vengo de familia militar, mi hermano jefe militar, y sé lo que es cuando entra un general. Lo he visto. He visto cuando entra alguien de rango alto, no sabe lo que es el protocolo, todo brilla, todo está impecable. Y este hombre estaba acostumbrado que cuando él entraba, entró el general Naamán. Él estaba acostumbrado a eso. Y de repente va a Israel y llega a la casa de Eliseo. Está buenísimo. En 2 Reyes 5 está. ¿Quieren buscarlo? Buscamos si quieren, porque veo que yo puedo contar la historia clarito sin buscarlo, pero quizás a ustedes les ayuda a buscarlo. 2 Reyes 5, el verso 10. Entonces llega Naamán ahí a la casa de Eliseo y Eliseo no lo atiende. No lo atiende, le mandó un criado a mandar que le haga algo, a un general. Y llega, imagínese un criado todavía con poca presencia, así, ¿no? Que venga así y diga, vengo del Eliseo, no, ya te mandó a decir algo, que vayas y te zambullas 7 veces en el Jordán y ya está limpio. Chau. Y se fue. Imagínese así. Porque así fue la conversación, no fue, general, qué bueno que esté en casa. Nada de eso. No hubo protocolo para él. Hubo una orden para él. Y la Biblia dice, ¿qué fue a buscar él? Él era leproso. ¿Qué fue a buscar? Sanidad. Ahora, la obstinación es tan dura, por eso es como ídolo, idolatría, que miren el hombre, cuando le da la orden el criado de Eliseo, que se vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán, miren la reacción de alguien obstinado. Escuche esto. Por eso tenés que tener cuidado con la obstinación. Y esto va para los jóvenes, porque la obstinación y la rebeldía es algo que el diablo intenta implantar en la juventud. Que sean tercos y rebeldes, porque sabe que los lleva a la destrucción. Pero mire lo que dice el verso 11. Y Naamán se fue. ¿Qué dice allí? A ver si lo ponemos, Lucas, Segunda Reyes 5:11. ¿Estoy bien? 5:11. Se fue enojado. Ahora, tenía 2 problemas. Estaba leproso y enojado. Imagínense.
Porque por lo menos antes venía leproso, pero no enojado. Ahora se fue enojado. Pero ¿cuál era la raíz que él se enojó? Que le dijeron hacer algo que él no pensaba. Él tenía su método. Y él no quería que tocaran su método para recibir de Dios. ¿Está oyendo la iglesia? Miren que nosotros tenemos métodos para recibir de Dios también. Escondidos acá. Hacemos el llamado al frente. Si Dios me quiere tocar, que me toque del banco. Mirá. Bien eso. Es un Naamán en miniatura. ¿Verdad? Hacemos el llamado. Si Dios me quiere tocar, que me toque acá en el banco. Y no necesito que me imponga manos tampoco, porque si es Él, que me toque acá. O sea que ahora le mandamos a Dios cómo tiene que hacer para tratar con nosotros. Imagínese el siervo mandando a su señor. Una cosa terrible. La obstinación hace eso. Se fue enojado porque la Escritura dice, yo decía para mí, miré la idea, ahí viene el método de la obstinación. Yo decía, saldrá él, no un criado, saldrá el profeta a recibirme y estando en pie invocará el nombre de su Dios. Mire toda la idea que se había hecho. Y alzará su mano y tocará el lugar de la lepra y sanará la lepra. Él la tenía toda. Él tenía todo cómo Dios lo iba a hacer. Y cuando no fue como él pensaba que iba a ser, ¿qué hizo? Se cerró. ¿Sabes? Muchos creyentes no reciben del Espíritu Santo porque no quieren recibir al Espíritu Santo como Él se mueve. Quieren que el Espíritu Santo se mueva como ellos quieran y no funciona así. Y quiero decirle algo, hace un tiempo el Señor me habló cuando Elías estaba en la cueva y Dios cruzó y pasó un terremoto. Y Dios no estaba en el terremoto, aunque Dios se había movido a través del terremoto. De repente pasó un fuego ahí, Dios no estaba en el fuego. De repente pasó un viento fuerte que quebraba rocas, pero Jehová no estaba ahí. Y dice la Biblia, y de repente Dios pasa en un silbo apacible y Elías se tapa, porque sabe que ahí sí, en esa manifestación está el Señor. ¿Qué quiero decir esto? Que Dios se puede mover como fuego, que puede venir como un terremoto, como en tiempo de Silas y Pablo estando en la cárcel, que fue un terremoto de Dios, porque no hubo destrucción ni muerte humana. Fue para liberar las cadenas que estaban en ellos. Dios se puede mover, el tema es cómo el Espíritu Santo en este día, hoy, se quiere mover. Y nosotros podemos decir, como Naamán, no, a mí me gusta el silbo apacible, nada de terremoto. ¿No? No, a mí me gusta lo tranquilo, a mí que no me hagan hacer muchas cosas, porque son métodos nuestros, ¿verdad? Métodos que no queremos soltar, pero si querés que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo, tenés que decirle, Señor, hacé conmigo como vos quieras. Eso es ser dócil, eso es humillarse. Pero cuando nosotros le ponemos reglas, nos puede ocurrir como Naamán. Naamán se iba a perder su sanidad. Imagínense que se iba enojado. Yo pienso y digo, qué tremendo la obstinación. A mí me da mucho temor cuando leí ese pasaje y lo entendí. Porque dije, Señor, líbrame de la obstinación, por favor. Líbrame de la obstinación. Le digo algo que me ocurrió a mí en Argentina. Yo fui a una iglesia en Argentina, en una conferencia, y el Señor se estaba moviendo, estaba ministrando, y yo estaba en mi lugar, y estaba ahí, y había unos pastores arriba, pastores muy conocidos que yo respeto mucho, y de repente el pastor que estaba ministrando empieza a orar por ellos. Estaban sentados los pastores, y ora por el que está sentado, un pastor que yo he leído libros de él, precioso y todo, y él empieza a temblequear así, ¿viste? Y yo dije, en mi corazón, no lo dije en la boca, dije en mi corazón, eso lo está haciendo él. Pensé yo para mí, Dios sabe que lo vi eso, que ponía mano y empezaban a sacudirse, a temblar. Y yo miré de lejos así, dije, a lo Naamán, ¿no? No debe ser. Terminó los 3 días de conferencia 4 que estuve ahí, me fui a mi ciudad a ministrar y en un momento en mi iglesia fui a orar por una persona y mi cuerpo se empezó a sacudir. Y yo sabía que era el Espíritu de Dios fue como que yo sabía lo que Dios me estaba diciendo a mí.
y me enseñó de no burlarme de lo que Él hace, aunque yo no lo entienda. Porque no entendemos el Dios sobrenatural inmenso que tenemos, cómo Él se mueve. No es que Dios se mueve solamente de una manera. Los principios son inmutables, pero la forma de moverse de Dios cambia. Entonces, por eso Moisés tenía la nube y el fuego, pero Josué no tenía ni nube ni fuego. Cambió la forma de moverse. Y la iglesia tiene que aprender que el Espíritu Santo cambia a veces forma para edificar a su iglesia o para bendecir personas. Por eso seamos libres de la obstinación. Amén. Tenemos que aprender a humillarnos y a ser humildes. El Salmo 32, recién le comentaba al pastor Raúl, Salmo 32, verso 8. ¿Cuántos estamos entendiendo esto de humillarse? Mire que humillarse nos va a doler enormemente. Porque se lo quiero decir la verdad, porque no es que, humillarse va a estar saltando de alegría. No. Morir al yo, negarte a vos mismo, ¿no? Es una muerte. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, dice que tenemos que morir cada día. Negarnos a nosotros mismos cada día y seguirlo. ¿Qué es negarte a vos mismo? Que tenés unas ganas de hacer un impulso, pero no, te negás a ese impulso porque sabés que no es de Dios, y tomás la cruz y lo seguís. Eso es. Y tiene que ver con Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué linda palabra, ¿no? ¿Cuánto le gusta esa palabra? Amén, Señor, la tomo. Pero hay que ver que esa palabra tiene cumplimiento solamente si vemos el consejo divino que viene siguiente. Porque dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Quién no quiere eso? Amén, Padre, queremos eso. Y sobre ti fijaré mis ojos. Ay, Señor, cuán amados que somos, como ayer comprobamos. Pero el verso siguiente, el verso 9, es la clave. Porque mire lo que dice, no sean como el caballo, desenfrenado, ni como el mulo. Usted sabe que, yo la otra vez estudié eso, que el asno tiene la capacidad de ponerse tan terco que se sienta y aunque le pegue rebencazo o patadas, no se levanta. Y ahí entendí una cosa, la obstinación te va a llevar al dolor. Porque el Espíritu Santo toma estos dos animales y dicen, miren esas características. Porque si ustedes quieren que les enseñe y les muestre el camino por el cual deben andar, ojo con esto, no sean como el caballo. ¿Saben que el caballo desenfrenado? ¿Saben lo que es un caballo desenfrenado? Es el caballo que sale a toda velocidad y agarra alambrado, lo que tenga y pasa por arriba a todos. Así que decirle al que está a tu lado, no seas un caballo desenfrenado. Y dice, o como el mulo, ¿no? Sin entendimiento. O sea, Dios no puede guiar a esas dos personas. No puede guiar a alguien que todo lo pasa por arriba todo. O el otro que es un terco que no se le puede decir nada. Entonces, Dios dice, yo no te puedo guiar, no te puedo enseñar si tenés esas actitudes. Pero si te volvés enseñable, si te volvés humilde, mi espíritu te va a enseñar todas las cosas y te va a revelar lo profundo de Dios y te va a mostrar lo que hará de venir. Pero Dios se lo muestra a los enseñables. Dios no gasta, no tira perlas así nomás. Entonces tenemos que volvernos enseñables. David decía en el Salmo 119, en el verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea que mientras no fui humillado no aprendía nada. Pero el día que fui humillado, comencé a aprender. Entonces, ¿cuántas cosas a veces nosotros, yo digo en la vida, tenemos dos formas de aprender? O por dolor o por ser enseñables y humildes. Uno elige el camino, ¿verdad? Porque a veces hemos aprendido porque nos reventamos la cabeza y dijimos, por acá no era. ¿No? Aunque habíamos tenido advertencia en el camino, quizás nuestros padres nos decían, no, vos cuando seas más grande vas a entender, que los viejos no saben nada, que yo la tengo reclara, ¿verdad? Son unos anticuados diciéndome estos consejos, pero después crecemos, nos damos golpes por esa rebeldía
y después venimos con el caballo cansado, ¿no? Como el hijo pródigo. Tenía razón, papá. No estaba como para administrar, ¿no? Tenemos que aprenderlo. Los jóvenes, les digo algo, si los padres le dicen que no puede tener novio, no tengan novio, porque no los ven preparados para asumir una relación. No son estables para ellos, menos van a generar una relación estable. Entonces, yo creo que los padres tienen que tener incidencia en el noviazgo con los hijos. Lo tienen que tener. No, usted no le puede entregar su hija o su hijo a cualquiera. No puede decir, bueno, sí, pero si le gusta, aunque se vayan al infierno juntos, ¿no? Sería una cosa así. No, que sea un hombre íntegro, una mujer bien, ¿no? Que aprenda a asumir responsabilidad. Y le tiro un tip cortito así a los varones y va para los padres, todo. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, nosotros lo agarramos así descontextualizado y lo traemos, y entonces los varones, Señor, no es bueno que esté solo, ¿no? Pero la Biblia, en verdad, Dios crea a Adán. Adán tiene comunión con Dios. Dios le da palabra a Adán y le da una responsabilidad: cuídame el jardín, administrarlo y guardarlo. O sea, tenía una responsabilidad. Ese hombre tenía tres cosas: tenía comunión con Dios, tenía palabra de Dios y tenía una responsabilidad que le había hecho bien. Y después de que pasó ese proceso, Dios lo miró y dijo: este tipo de hombre no es bueno que esté solo. Ahora, el que no tiene comunión con Dios, no asume ninguna responsabilidad, es un vago, ese es bueno que esté solo. Ese sí es bueno que siga solito nomás. El que aprenda a asumir responsabilidades. ¿Me explico? Porque Dios lo dijo no al comienzo, lo dijo después que pasó el proceso. ¿Estamos aprendiendo? Ya va para los padres, ya se están equipando los padres acá. Tenemos todos los versículos habidos y por haber. La primera cualidad entonces es ser humildes, humillarse. La segunda cualidad para ser irresistible para con Dios es tener fe, ser personas que le creen a Dios. Y eso es algo que también nosotros desarrollamos. En Lucas capítulo 8, verso 42, quiero que me acompañen, Lucas capítulo 8, verso 42, vemos a una mujer que podríamos decir que le robó un milagro a Jesús. Se lo robó, para decirlo así, lo estoy diciendo en forma de chiste, pero en verdad ni siquiera fue la voluntad de Jesús darle el milagro. La mujer que obtiene este milagro, dice en Lucas 8, 42, el 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado con médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Wow! Es tremendo este pasaje, porque Jesús, ella ni siquiera le pidió el milagro a Jesús. Se lo sacó. Sí, se lo sacó. Jesús iba caminando y de repente sintió que la unción fluyó para atrás así y empezó a mirar. Para alguien fue. Y Jesús miraba a ver quién era. ¿Por qué? Porque el que tiene fe se vuelve irresistible para Dios. Jesús, aún sin su voluntad así intencional, recibió el milagro la persona. Es impresionante. Dicho sea paso, a esta mujer los de Genezaret le copiaron re bien. ¿Saben que cuando Jesús llegó a Genezaret, la gente se tiraba arriba de Jesús? Se tiraba, no es que lo puedo tocar, no. ¿Ustedes han visto a alguien famoso que todo lo aprietan así y no lo dejan ni caminar? Bueno, así es el mover del Espíritu cuando pasa. Suceden multitudes así porque el poder de Dios comienza a fluir tanto
que dice la gente lo oprimía. Jesús un momento dijo, ténganme la barca pronta porque me van a matar estos tipos. ¿En serio? Lo oprimían. En Genezaret dice que se le tiraban arriba para tocarlo porque pero tenían tanta fe, habían oído que esta mujer hizo algo que no, obviamente no es doctrinal, pero la fe tiene eso que logra, la fe crea nuevos métodos, la fe genuina, no la fe que está a través de la tradición y la obstinación. La fe genuina crea métodos. ¿Se acuerdan los 4 amigos que llevaron a un paralítico y que llegaron y estaba la puerta cerrada? Y no, gracias a Dios que esos amigos no eran religiosos, muy religiosotes. No debe ser la voluntad de Dios. Imagínense que si andaban con esos clichés evangélicos. No teníamos milagro hoy. Se daban vuelta y se iban. Gracias a Dios que no tenían, no estaban ensuciados, porque a veces tenemos esas cosas. No debe ser la voluntad. ¿Y si Dios quiere que insistas, que tu fe insista? Si Dios está esperando que tu fe insista, porque no hay puerta abierta, ¿no? Y la fe de ellos buscó otro recurso y hicieron un agujero arriba del techo. Y la Biblia dice que Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico. La Biblia nunca dice que el paralítico tuvo fe. Dice que los 4 amigos tenían fe. Pero se volvieron irresistibles. Cuando Dios ve fe en tu corazón, hoy activa, ejerciendo. Yo no digo que no tengas fe, digo que a veces no la ponemos a funcionar en nuestra vida, porque la Biblia dice andad por fe, no dice el domingo utiliza la fe. Dice que andemos por fe. Es un estilo de vida creerle a Dios todos los días. Ahora, cuando Dios ve fe, te volvés irresistible porque el que le cree, Jesús dijo esto, que para Dios no había nada imposible, ¿verdad? Pero unido a lo que Jesús dijo que para el que cree, o sea, imagínense que el que cree comienza a caminar los mismos pasos que Dios da. Por eso el que cree puede creerle a Dios cosas tan grandes que otro puede decir, ay, eso no va a suceder. ¿Se acuerda que en 2 de Reyes 7, lo que estén anotando, anótelo, verso 1, y yo amo ese relato, 2 de Reyes 7, el profeta Eliseo, había una ciudad que se estaba muriendo de hambre, a tal punto que se estaban comiendo los hijos, había canibalismo. Y Eliseo recibe una palabra de Dios, dice, mañana va a haber abundancia para toda la ciudad. Es más, dijo, la flauta va a salir 5 pesos, la leche baja a 8 pesos. Dijo precios exactos, ¿eh? Imagínense, Dios quiera que se levante el profeta así acá en Uruguay. Que diga, el combustible va a bajar. ¿Qué no? Y algunos pueden decir, los profetas metiéndose en cosas que no. ¿Dios se puede meter en lo que quiera? Esas tonterías de que Dios no se puede meter en ciertas cosas. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, es de Él. Y todo lo que sucede en este planeta Tierra le concierne. No lo que sucede en las 4 paredes, lo que sucede en el Parlamento, lo que sucede en el mundo empresarial, lo que sucede en el campo, le concierne a nuestro Dios. Lo que pasa es que el diablo y la religiosidad han hecho pensar que la iglesia, al reino de Dios no le concierne ciertos temas, le concierne todos los temas de la sociedad. Pero a veces estamos ahí. Pero digo, si será? Y Eliseo dio esa palabra y un príncipe dijo, para tanto no es. Si Dios abriera la ventana a los cielos, eso no va a suceder. Entonces, como no creyó, ¿sabe que cuando uno está medio incredulote ahí, o dudando, es mejor no abrir la boca? Porque la fe busca una boca para hablar, y la incredulidad también. Y las dos tienen su remuneración. Una tiene un castigo de Dios y el otro tiene una recompensa de Dios. Entonces habló su incredulidad y Eliseo dijo, ¿para qué hablaste? Ahora, ¿sabes qué? Vas a verlo mañana, pero no vas a comer nada. Mire qué feo. ¿No? Qué feo que acá Dios, va a haber un mover de Dios y está viendo algo nuevo en Roca Eterna. No sé. No, para mí no. No hay nada. ¿Me explico? Y Dios te mira y te dice, pero vos en vez de creer vas a estar del lado de los que no creen. Entonces, si será importante la fe, grábeselo en su corazón. Hebreos 11:6 dice, sin fe
es imposible agradar a Dios. Es imposible. No es con buena conducta y no estoy diciendo que hagamos cualquier cosa. Porque hemos llevado el agradar a Dios siendo irreprochable. Buena conducta, políticamente correcto, todo correcto. Yo soy de buen testimonio, pero no le creo a Dios. Entonces no lo agradas. Pero yo soy buena vecina y todo, pero no le crees a Dios. No importa, no estás. Estás fuera de la lista. La lista en hebreo, Sansón fue, para mí fue... Yo le llamo el eterno adolescente. Cuando llega allá, yo sé que él está en el cielo, porque la Biblia no menciona en hebreo, pero lo llamo así. Por lo menos el tramo de la vida que lo siempre atrás de mujeres, siempre ahí. Nunca una mujer estable, siempre ahí de noviazgos pasajeros, ¿no? Pero Sansón fue alguien que le creyó a Dios, aun cuando él había violado el pacto, que no podía decir el secreto. Al final de su vida le creyó a Dios y clamó, dijo: Dios, dame otra vez las fuerzas que yo tenía para derrotar a mis enemigos. Y le creyó, porque las oraciones que responde Dios son oraciones con fe, si no, no las responde. Entonces, la Biblia por eso dice que Sansón está allí, porque al final de su vida su fe volvió a resurgir y le creyó a Dios, y Dios se agradó de esa oración. Y mató 3.000 enemigos más que toda su vida. Entonces, si será importante la fe. Marcos capítulo 9, verso 21. ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos entendiendo humildad, fe, las dos cosas? Y yo quiero mezclar el tema de la fe con la sinceridad. Marcos 9, dije, Marcos 9, 21. Marcos 9, 21. Leemos este texto y otro. Marcos 9, 21. ¿Sabe que los evangélicos, lamentablemente, en ocasiones nos hemos vuelto, y esto lo dice mi amigo el pastor Lucas, expertos en las respuestas correctas? Decimos amén a todo, aleluya a todo, aunque no lo estemos creyendo. Entonces no nos volvemos sinceros en cuanto a confesar nuestra fe. Cuando digo nuestra fe es con lo que realmente le estamos creyendo a Dios. Y un día el Señor me mostró que Él ama más que digas que le estás creyendo y que te está costando creerle, que digas un aleluya hueco o un amén que realmente no es amén, que en tu corazón no es amén, no es así sea. Es bueno, estoy en una iglesia evangélica, tengo que decir amén, ¿no? Entonces nos volvemos así a veces. Pero mire este hombre, Marcos 9, verso 21. Le trajeron, un hombre le trajo un hijo que estaba endemoniado y obviamente parecía una, no me sale la enfermedad, epilepsia. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. El verso siguiente: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero mire lo que dijo el padre a Jesús: pero si puedes, o sea, no es que yo crea que vos seas, ¿no? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, de nuestra familia, y ayúdanos. Mire el padre, ¿no? Mire la contestación de Jesús, que acá está la frase que nosotros conocemos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces nosotros diríamos aleluya, ¿no? Saltaríamos amén, amén, gloria a Dios por esa palabra. Y este padre me asombra la respuesta que tiene, porque esa respuesta agradó al Señor. La respuesta de este padre fue, clamó y dijo: creo, ayúdame mi incredulidad. Me está costando creer mucho que mi hijo sea sano. Y Jesús le agradó eso. Dice la Biblia que Jesús inmediatamente reaccionó y sanó al muchacho. Así que a veces no es la gran fe, es decir, sinceramente, ¿cómo está mi fe? Entonces, cuando hablamos cómo está mi fe, el Señor actúa. Y Dios va a probar cuando nosotros hablamos, porque en el reino de Dios esto es la palabra no es secreto, es un misterio. Lo que hablas va a ser probado. Pero los predicadores tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque lo que hablas, eso va a ser probado. ¿Se acuerdan, Pedro? Nunca te voy a negar. ¿Ah, no? Vamos a ver ahora de noche. ¿Para qué hablaste? Si te hubieras quedado callado, no había prueba.
Pero ahora como hablaste, viene ahora, vamos a probar eso. Cada vez que alguien habla, o sea, no es que tengas miedo de proclamar y declarar con fe. Digo que la fe nace del corazón y luego la boca lo habla, no al revés. Entonces, quiero terminar con este texto en Mateo 9, verso 27. Este me encanta, es humorístico, pero está bueno. Porque uno tiene que escudriñar bien las escrituras, Jesús dijo eso. Mateo 9, 27. Nahuel, si me acompaña por ahí. 9, 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. No sé cómo, pero le siguieron 2 ciegos, ¿verdad? Porque es interesante. Dando voces, ten misericordia de nosotros, hijos de David. O sea, que los ciegos le iban, ¿qué? Jesús seguía y los ciegos iban atrás, ¿no? Gritando, 2 ciegos. No sé cómo lo iban, pero la Biblia dice que le siguieron 2 ciegos. Ahora, seguimos, Lucas. Y llegando a la casa de Jesús. O sea que yo no sé cuánto caminaron esos ciegos, pero metieron sus patitas para llegar. Llegando a la casa, Jesús recién les habla. Miren, por eso a veces hay que ser persistentes, ir en busca de Jesús. Porque Jesús esperó, yo no sé cuántas cuadras, ¿no? Ellos iban ahí, Y Jesús ahí cuando llega a la casa los atiende. Dice, y miren la pregunta de Jesús. Y es la pregunta que le hace a la iglesia Roca Eterna también hoy. ¿Crees que puedo hacer esto? Y el Señor no está esperando respuestas evangélicas correctas, ¿eh? Y esto va para cada corazón. Cada vez que el Señor pregunta esto, hay que revisar la fe y decir, sí, estoy creyendo o no. Porque, miren, Jesús le dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Oh. Y vos decís, ya está. Pero, como Jesús tiene forma de hacer milagros diferentes, a veces por compasión sanaba nomás, no importaba la persona. Pero en otras ocasiones, como esta, cuando se tenía que probar la fe, si era genuina, miren el versículo siguiente. El versículo siguiente dice, entonces le tocó los ojos diciendo, ¿conforme a qué fe? ¿A la de Jesús o la de ellos? Vamos a probar, dijo Jesús. Conforme a la fe que recién dijeron, se ha hecho. Ahora, si ellos estaban mintiendo, fue una prueba, ¿me está entendiendo? Fue probar. ¿Vos estás diciendo que crees cuando cantás? ¿No? Porque estás declarando, sí, y nos emocionamos. ¿Y el Señor, estás creyendo eso? Sí, bueno, va a ser hecho conforme a lo que crees. Y ahí o suceden las cosas o se prueba que la fe no era así. Por eso Dios ama la sinceridad, aun cuando te está costando creer. ¿Me está entendiendo? Aun cuando te está costando creer algo, es mejor decirle, Señor, me está costando creer, ayúdame a creer más. Es mejor decir eso que saltarse aleluya, gloria a Dios, y no está nada de eso. Y hace un tiempo cuando yo leía el caminar de Pedro sobre las aguas, el Señor me habló y me dijo bien claro, el mar, porque todos se enfocan cuando Pedro se hundió, ¿verdad? Y Jesús lo levanta y le dice, hombre de poca fe. Yo dije, ay Señor, si Pedro tenía poca fe y caminó sobre el agua. No, porque estamos en el horno nosotros. Digo, por favor, si Jesús le dijo poca fe a eso, te querés morir. No, pero el Señor me habló y me dijo, aunque Pedro tenía poca fe en ese momento, la utilizó. Y aunque sea poca tu fe, tenés que ponerla en funcionamiento. Porque eso va a agradar al Señor. Porque aunque tenía una medida poca de fe, de poco desarrollo, Él igual la puso en funcionamiento. Y tu fe agrada al Señor. Dios nos dio una medida de fe para agradarlo a Él.
La fe no es un credo humano. Yo me molesta muchísimo cuando ponen como credo. No, la fe no es un credo humano. La fe, la Biblia dice en Efesios 2:8, que es un don de Dios, es un regalo cuando nos arrepentimos que Él nos da para creer en el Dios invisible y para ver que funciona nuestra fe a través de creerle la palabra de Dios. La fe es un don divino, no lo tienen todas las personas, lo tienen los hijos de Dios. Es un don. Entonces, cuando la fe tiene que ponerse en funcionamiento de diversas maneras, de diversas formas, la fe no tiene una forma sola, tiene muchas formas de moverse. Entonces, cuando nuestra fe es puesta en funcionamiento en la oración, en hacer algo por fe, y cuando Dios se agrada, quédate tranquilo que Dios se agrada de la fe. Cuando uno lo hace por fe, Dios se agrada mucho. Ponete de pie por un momento, vamos a orar. Siguiendo con el tema de Pedro sobre el agua. A veces somos tan buenos en enfocarlos en el error del personaje bíblico, ¿no? Se va y dudó porque tuvo miedo y yo qué sé cuánto. Pero cuando te atreves a caminar por fe, va a haber una lección que el Señor te va a enseñar a ti que no se la va a enseñar a otros. ¿Se acuerdan? Habían 12 en la barca, ¿verdad? Y uno solo le dijo a Jesús, yo quiero caminar como vos. Yo quiero hacer lo mismo. Y Jesús le dijo, esa era la oración. Vení. Y ahí arrancó Pedro, ¿no? Ahora Pedro, si sería toda una lección del Padre, porque la Biblia dice y comenzó a hundirse. En verdad nadie se comienza a hundir. Te hundís nomás. Pero era tan sobrenatural toda la escena que la Biblia dice que Pedro se comenzó a hundir. Y dice que en ese momento Jesús lo tomó y lo levantó. Ahora, piense esto. ¿Cómo volvió Pedro a la barca? ¿Cómo vuelve Pedro a la barca? Porque algunos pasos dio, ¿eh? ¿Cómo vuelve? El Señor lo levanta sobre el agua y le dice, Pedro, vení. Así se camina en lo sobrenatural. Porque los que se animan a usar la fe van a tener lecciones, aunque se hundan, que solo el Señor se las puede enseñar. Pero solo los que usan la fe y salen de la barca son los que van a agradar al Señor. Te podés hundir 1, 2, 3 veces, pero siempre va a estar 100% el Señor levantándote, diciéndote, mira, es así como se hace. Yo te voy a enseñar a andar en el Espíritu. Y realmente, hermanos, yo creo que solo Pedro recibió esa lección. Los demás, de espectadores. Pero nosotros hoy tenemos que decidir como iglesia, decir, Señor, yo no quiero ser espectador, yo quiero ser alguien que aprenda lecciones por fe, impresionantes, que realmente veamos cosas impresionantes. Le quiero decir algo de mi fe y con esto voy a cerrar. Y oramos. Nosotros un día fuimos a orar a un velatorio para que resucitara una persona. Y no resucitó. Y estábamos completamente convencidos que iba a resucitar. Convencidos, ¿eh? Y fuimos un grupo de hermanos. Es más, era tal el convencimiento que personas, hermanas nuestras en Cristo de acá en Montevideo, se viajaron a Paso de los Toros porque creían igual que nosotros. Yo sé que el Señor, yo entendía que la gente tenía que salir del velatorio y tenía que quedarse solo la gente de fe, allí en ese lugar. Porque cuando estaba orando me venía eso de Pedro, que Pedro hizo lo mismo cuando resucitó a Dorcas. Jesús hizo lo mismo cuando resucita a la hija de Jairo. Él saca a la gente que se burla de los milagros, de esa atmósfera, la saca a la gente incrédula y solamente queda con los que creen. Y ahí ejecuta un milagro. Y yo creí eso y pedí a quien era el responsable de eso y dijo que no, que lo hiciera así delante de todos. Y Dios sabe que utilicé mi fe. Y no sucedió, porque a veces Dios me irá a contestar en la eternidad o antes, pero yo creo que la obra de Dios se ejecuta a través de los medios de Dios. O sea, por más que nosotros digamos, yo quiero que se haga de esta forma como Naamán, Dios no le iba a hacer caso a Naamán, hasta que Naamán no se zambullera las 7 veces que él dijo. Entonces, si nuestra fe tiene que estar así, y yo creo en resurrecciones.
Yo creo que el Señor va a hacer resucitar muertos en Uruguay acá. Y va a avergonzar la sabiduría de los sabios. Dice, ¿cómo si Jesús dijo y resucitarán muertos? Y algunos que nos encanta agarrar para la espiritualidad, pero son muertos espirituales, sí, yo sé que sí, algunos sí, pero otros serán muertos también físicamente levantados, porque están en las escrituras eso. Ese es el Jesús que yo creo. Y yo sé que el Señor nos ha enseñado lecciones tremendas por la fe, pero solamente a los que se bajan de la barca, a los que dicen, me salgo de mi zona de confort, de comodidad, quiero, Señor, aprender lecciones tuyas. Amén. Cerrá tus ojos por un momento y medita con el Señor, tú y el Señor, en lo que oíste. Lo que más te tocó es para vos. Lo que más te tocó, las palabras, la humildad, de la fe, eso atesoralo para ti. Habla con el Señor esas palabras, porque esas son para ti. Esas son para ti. Quizá el Señor te está diciendo, soltá la obstinación. Soltá. No seas otro Naamán. Porque quiero hacer cosas nuevas, pero no lo puedo hacer con mentalidades viejas. Soltá. Renová tu mente por la fe. Renovala como Abraham, que yendo a sacrificar a su hijo, creyó que Dios se lo podía levantar de entre los muertos. Él pensaba, su mente estaba tan renovada por su fe, que él ya pensaba la victoria que vendría. Que tu fe también reprograme tus pensamientos en esta mañana. Si tenés que levantar tus manos o arrodillarte y humillarte, lo que sea, hacelo. Decirle, Señor, reprogramanos como iglesia. Oh, Señor bendito, reprograma tu iglesia como Jesús reprogramó a sus discípulos para que creyeran en lo que los fariseos habían dejado de creer, en lo que Dios podía hacer. Oh, Señor, Jesús vino a reprogramar mentes por medio de la fe. Vuelvan a creerme, vuelvan a creer que yo soy aquel que enseñó a los discípulos a ver milagros, señales y prodigios. No importa el letrero que tenga la iglesia, bautista, pentecostal, lo que sea, es la iglesia del Señor. Él es el dueño de esta casa. Oh, los milagros vienen a la gente de fe. Vienen a la gente de fe, no importa la edad, no importa los años de la iglesia. Vienen a los que creen. Aleluya. Se está soltando una atmósfera de fe. Vamos, no es mi voz, es tu fe en el Señor. Es lo que brota de tu corazón. Nos humillamos, se quiebra todo ídolo de obstinación. Reprogramamos lo que es ser iglesia. No es solamente asistir un domingo, es caminar por la fe, es andar en el Espíritu. Mientras estoy en el trabajo, así el Espíritu también se mueve. Yo creo en ti. Así está el Señor también. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, así el Señor también lo posee. Aleluya. Yo creo en ti. Ora más sotoromai. Aleluya. Sí, Señor. Tú harás. Los extranjeros que están en esta casa, levanten sus manos. Yo creo en ti. Aleluya. Gracias, Señor. Bendecimos a los extranjeros, porque tu palabra dice que los tratemos dignamente. Y Uruguay los recibe, y la iglesia los recibe. La iglesia del Señor los bendice, porque Él ha dicho en su palabra para cuidar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Aleluya. Y haremos justicia con ustedes. Van a encontrar justicia de Dios aquí, a través de la iglesia del Señor. Y Dios lo va a bendecir a ustedes, y va a bendecir la iglesia, porque esta es una orden del Señor. Cuidarán al extranjero, porque extranjeros fueron en Egipto, dice el Señor. Vamos, Nahuel, suelta esa fe, vamos. Lo que le estás creyendo al Señor, vamos. La fe de cada uno se suelta a creerle a Dios. Los sueños se despiertan. Nada va a quedar muerto.
todo vive por la fe. Milagros tú harás. Todos los pastores creyendo. Se reprograma la iglesia por el espíritu de fe. No es fanatismo, es creerle al Señor. No es locura, es creer lo que Él puede hacer. No es una locura cuando Él dijo, va a llover, no es. Pero nunca hemos visto lluvia. Pero yo digo que va a llover. Así que vos créeme a mí. Aleluya. Mira, mazo. Oh. Y Señor, lo que nunca vieron tus ojos, Dios lo tiene preparado para los que le aman, para los que le creen. Milagros y intervenciones divinas. Oh Padre, sí Señor. Aún de ángeles. Levante sus manos los que estén creyendo esta palabra. Aún de ángeles, Padre, hacia los jóvenes. Aún ángeles van a venir a ayudarte porque le estás creyendo a Dios. Padre, se sueltan esos. Dios libera esos ayudantes celestiales a favor de los que le creen, herederos de salvación. Espíritu Santo, gracias. Ángeles en roca eterna, ángeles del Señor, a favor de su iglesia. Ángeles del Señor, sacando de la cárcel a quienes tienen que salir. Ángeles del Señor, dando direcciones divinas. Ángeles del Señor, trayendo comida del cielo para que alimenten a sus escogidos. Aleluya. Oh, volvemos a abrir nuestros ojos al reino de los cielos. Milagros tú harás, Espíritu Santo. En lo financiero se suelta la fe, en lo económico, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Le voy a decir algo. Todos, y no es agradarme a mí ni nada. Yo voy a orar, todos los que creen en milagros y intervenciones, voy a ponerle, económicas de parte de Dios, financieras. Los que lo creen, yo quiero que levanten sus manos. Yo voy a orar por eso nada más y cerramos este tiempo. El Señor un día me dijo, cuando sané a un leproso, lo volví a reinsertar para que él pudiera trabajar, porque ellos no podían trabajar. Fue un milagro económico. Y ahora nosotros solo vemos la punta del iceberg, pero fue un milagro económico. El Señor volvió a que él pudiera tener la capacidad de ganarse su pan con su trabajo. El Señor vuelve a hacerte recuperar cosas que se pierden, sea porque el enemigo robó, porque a veces tomamos decisiones erradas. Pero hoy es tiempo de restitución y sé que esta iglesia está en ese tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, restitución económica. Todo lo que la oruga, todo lo que robó, lo que quiso comer, en el nombre de Jesús, en las arcas de mis hermanos, en sus familias. Tu palabra dice que si encontramos al ladrón robando, va a tener que devolver 7 veces. Y en el nombre de Jesús, ordeno a Satanás y a sus demonios que tienen que devolver todo lo que robaron en el nombre de Jesús, para que se regrese lo que es de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, por derecho divino lo estoy reclamando. Por derecho de la Escritura, del testamento que tenemos. Testamento por la sangre de Jesús. Hay un testamento a nuestro favor. Y Dios juró bendecirnos con abundancia y multiplicarnos grandemente. Dios juró, levantó su mano en el cielo y buscó si había alguien por quien jurar, y no vio nadie mayor que Él. Y juro por mí mismo, dijo Dios, que de cierto bendeciré abundantemente a la descendencia de Abraham y los multiplicaré. Y hoy suelto ese juramento y promesa sobre esta casa. Dios juró bendecir abundantemente a los hijos de Abraham y multiplicarlos en el nombre de Jesús. Yo te doy la gloria, Padre, porque lo tomamos por la fe, lo creemos por la fe, porque es tu palabra, no es palabra de hombre,
En el nombre de Jesús, te damos a ti todo el honor, toda gloria y toda alabanza. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Denle un fuerte aplauso por la fe al Señor.